desde luego desde la Comisión de Coordinación damos la bienvenida a todas las personas que estáis aquí y bienvenidas a este monográfico de las políticas contra las mujeres. Nuestro interés, como en otros monográficos, es tener tiempo para reflexionar sobre un tema específico, como es el ver cómo afectan los recortes, la austeridad, el cambio ideológico encubierto de los derechos de las mujeres. El lobby europeo, en su último trabajo, El precio de la austeridad, el impacto sobre los derechos de las mujeres e igualdad de género en Europa, manifiesta que las políticas de austeridad en Europa debilitan los derechos de las mujeres, perpetúan las desigualdades de género existentes y crean otras nuevas, y dificultan las perspectivas de desarrollo económico sostenible, equitativo del progreso de Europa. La crisis financiera y económica tiene un impacto mucho mayor y diferenciado en las mujeres en Europa, especialmente aquellas que viven en el sur, como es Grecia, España, Italia, Portugal, Irlanda. A lo largo de este tiempo que llevamos caminando la cumbre social, donde hemos ido, como no, denunciando permanentemente los recortes, los cambios ideológicos y cómo la austeridad afectaba a los derechos y al estado de bienestar, siempre poníamos un poquito el acento y además esto desde luego perjudica a las mujeres, pero hay cambios y hay reformas que suponen toda una vuelta atrás en derechos y en libertades por parte de las mujeres. Nosotros considerábamos que era importante hoy en este tiempo de reflexión. La reforma laboral, los recortes en el gasto social, hemos ido viendo cómo afectan muy especialmente a las mujeres, hoy lo vamos a tratar aquí, pero también los movimientos antifeministas, que al final lo que están buscando, más allá de la crisis y más allá de los recortes, es todo un cambio ideológico y una vuelta atrás en cuanto a la autonomía y la libertad de las mujeres en España. Lo estamos viendo ahora mismo con el anteproyecto de la reforma de la ley del aborto. Si eso sale adelante, son 40 años atrás y por lo tanto es muy importante que la cumbre tome conciencia, no sería la palabra que no me gusta, pero sí que es una aproximación a algo que a nadie nos interesa que pase y desde luego las mujeres estamos aquí hoy para volver a hablar de ello. Desde luego nada de esto tiene que ver con la crisis y sí con un cambio ideológico que se va produciendo bajo ese paraguas, que es una excusa perfecta. Vamos a tratar todos estos temas con personas expertas. Por si no se toca en las ponencias, decir que además de todo lo que hablemos, de empleo, salud, educación, porque sabemos que igualdad es un transversal a todas esas áreas, sí decir también cómo todo lo que está pasando está suponiendo todo un desmantelamiento de los organismos de igualdad y también todo un desmantelamiento del movimiento asociativo de mujeres, que supone también, como todas las personas que estamos aquí sabemos, un cuestionamiento de esas políticas y además, en el caso de las asociaciones de mujeres, si las quitamos los recursos, dejamos sin voz a las asociaciones y a las mujeres, pero además que dejen de hacer una serie de servicios que son imprescindibles para poder avanzar en la igualdad y en la atención de las cosas que están pasando. Por lo tanto, sí que quería dejar también constancia que eso también está siendo consecuencia de este momento en el que vivimos, que ahora mismo estamos intentando desde las asociaciones ver qué va a pasar con las subvenciones del Instituto de la Mujer, qué condiciones se ponen para acceder a esas subvenciones y si quitar las subvenciones lo que van a hacer es quitarnos a las asociaciones de mujeres la posibilidad de acceder a lo que ha sido hasta ahora recursos necesarios para seguir reivindicando los derechos de las mujeres, pero además, como decía, prestando una serie de servicios. Yo ya no quiero ocupar más tiempo, dar las gracias otra vez a las personas que han venido y sobre todo a las personas que me acompañan, que han tenido que hacer también un esfuerzo para poder estar aquí con nosotras y con nosotros.